ocasión que sienten que algo les va a pasar si van a algún lugar y después de pensarlo deciden seguir su instinto y resulta que te salvaste de algo sin saberlo. Hoy les contaré sobre algunas personas que les pasó justo esto, pero les advierto que cada historia se hace más fuerte que la anterior, la tercera siendo la más fuerte. Primero comenzaré contándoles una historia personal. Hace un tiempo yo estaba tomando clases de spinning a las cuales iba a las 7 de la mañana todos los días sin falta. En una ocasión tuve un sueño muy raro ya que me soñaba a mí misma despertándome y arreglándome precisamente para irme a la clase de spinning y haciendo mi rutina que hacía todos los días antes de irme. También me soñaba entrando a mi coche y cuando iba en camino alguien me chocaba de manera muy grave. Cuando sonó mi alarma y desperté, tuve el presentimiento de que eso no había sido nada más un sueño, sino que era un aviso, así que decidí ir un poco más tarde. Horas más tarde me enteré de que sí hubo un choque, justo a la hora y en el lugar donde yo tenía que pasar. Esta siguiente historia es sobre un chico y su hermana pequeña. El padre de ellos iba a trabajar antes de que ellos se fueran a la escuela. En una ocasión, la pequeña se despertó y estaba como muy inquieta, como si estuviera nerviosa, y en eso se dio cuenta de que su papá estaba por irse a trabajar y la niña corrió a abrazarlo. Llorando, le decía que por favor no fuera a trabajar ese día y la niña estaba inconsolable. No importaba lo que le dijeran, la niña no podía dejar de llorar. Y el padre, al ver a la niña tan desesperada, habló para pedir permiso para llegar un poco tarde solamente, no para faltar todo el día, ya que realmente él estaba esperando a que la niña se calmara y él continuar pues con su día normal. Al final, por una razón u otra, decidió quedarse con su hija todo el día. De lo que se enteraría más tarde es que hubo un accidente en su empresa y la mayoría de sus compañeros resultaron gravemente lesionados. Suerte que él escuchó a su hija y se salvó. ¿Han escuchado sobre el caso de Rodney Alcala? ¿No? ¿Imaginarías conocer a alguien encantador del cual te sientes atraído instantáneamente, pero algo en ti, una voz muy al fondo te dice que hay algo mal con esta persona? Bueno, pues resulta que tiempo atrás estos shows de citas eran muy populares y en uno de estos, una chica soltera le hacía preguntas de su interés pues a los 3 pretendientes. Pero entre ellos había uno que destacaba por su sonrisa, por su carisma y no solo atrapó la atención de la chica, sino la de todo el público por su manera tan peculiar de contestar. La verdad es que sí había algunos que notaban que había algo raro en él, pero la mayoría parecía que estaba cayendo fácilmente en sus encantos, igual que ella. Como pueden ver, evidentemente la chica lo escogió a él para tener una cita y en público se veía que iban a ser una muy buena pareja, pero ya que estaban así cerca, la chica tenía esta sensación de que algo malo había en él. Y sea lo que sea, ella decidió seguir su intuición y cortó todo lazo con él después de este show. Lo que descubriría tiempo después la hizo darse cuenta que hacerle caso a esa vocecita, esa intuición, le salvó la vida, ya que este hombre estaba muy lejos de ser lo que aparentaba y las personas que cayeron en sus redes no pudieron salir jamás. Algunas veces decidimos no hacerle caso a nuestra intuición sin saber que esas pequeñas corazonadas saben algo que nosotros estamos tratando de ignorar. Si quieres saber la historia completa y real de Rodney Alcala, tienes que ir a ver El asesino del juego de citas que se estrena este 10 de octubre en cines. Y descubre por qué tienes que seguir tus instintos, ya que puede que ellos te salven la vida. ¿Solamente viendo fotos de muñecas malditas me puede pasar algo? Con ella, sí. Ella es Shadow Doll o la muñeca de la muerte. A diferencia de otras muñecas que se ven inocentes y hermosas, pues esta sí se ve peligrosa. Porque para eso fue creada, ese es el motivo de su existencia. Ya que fue creada en un ritual de magia negra con fines diabólicos. Si tú llegas a soñar con esta muñeca, nunca es un sueño normal, siempre es una pesadilla. Esta muñeca está hecha de huesos humanos y sus dientes y uñas son de animales. Está medio raro, pero a esta muñeca no la crearon como para regalársela a alguien y que ese alguien pues le ocurrieran cosas en su casa. No, más bien esta muñeca fue hecha para tomarle fotografías y esas fotografías se las enviaban a personas a las que le querían hacer daño, ya que a la persona que recibiera la foto de Shadow sí le caería una maldición sobre ella. Es decir que una muñeca para maldecir a muchas personas y no una muñeca para maldecir a una persona nada más. Y ya se imaginarán la reacción que tenían las personas que recibían la fotografía de Shadow. La veían, pensaban que era una broma y se reían. Pero cuando llegaba la noche, ahí sí hubieran deseado no recibir la fotografía nunca, ya que la muñeca es proyectada telepáticamente a los sueños de la víctima. Se dice que las pesadillas que te causa Shadow son tan fuertes que tu corazón se detiene mientras estás dormido. No se sabe bien, pero Shadow llegó a las manos de un vendedor de cosas antiguas. Este vendedor se las vendió a unos coleccionistas de muñecas y estos nuevos dueños fueron las siguientes víctimas de la muñeca. Y fueron afectados desde el primer día que ellos cruzaron la puerta de su casa con Shadow. Ya que ese día, la pareja tuvo pesadillas con la muñeca obviamente y ellos amanecieron todos llenos de rasguños. A la segunda noche les volvió a ocurrir lo mismo, soñaron con la muñeca, soñaban que los rasguñaba y despertaban con estos rasguños. Pero al verse bien, o sea, revisarse bien los rasguños, no eran simplemente así como arañazos, sino eran marcas de garras. Y fueron estas personas que le llevaron a Shadow a los Warren para que ellos lidiaran con esta muñeca. Y es por eso que está en el Museo de los Warren. Se cree que la magia que tiene esta muñeca es tan poderosa que si se llegara a destruir, los espíritus que fueron invocados para la creación de Shadow van a seguir al destructor de la muñeca, llevándole desgracia, terror y muchas cosas más. Y como ya se los he dicho en otros videos, hay objetos mucho más peligrosos que la misma Annabelle, que es una de las más famosas. Ella es un ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más peligroso? ¿Un objeto en el que un espíritu decide usar de recipiente o un objeto que fue creado específicamente para dañar? Los estoy leyendo en los comentarios. Y no se preocupen, la foto yo se las estoy enseñando, no se las enviaron, así que no van a soñar con ella. O si sí, pues ahí me cuentan. Charlie, ay
inicios del 2015, un juego llamado Charlie Charlie comenzó a popularizarse en internet. Para jugar solo se necesitaba un papel y 2 lápices. El tablero se hacía dividiendo la hoja de papel en 4 partes, formando 4 rectángulos, y en cada uno de los rectángulos se escribía sí o no. Después se colocaba un lápiz encima del otro, formando una cruz, y el lápiz de arriba tendría que ser el que estuviese en forma horizontal. Para comenzar el juego se tenía que invocar al espíritu, y esto se hacía con una simple pregunta: Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y si el lápiz de arriba se movía, podías preguntar lo que quisieras. Las preguntas debían ser formuladas para tener respuestas afirmativas o negativas. Se cree que Charlie era un espíritu demoníaco, y era importante despedirse de él después de jugar. Esto con la frase Charlie Charlie y algo más. Si este paso no se hacía, el fantasma podría quedarse y asustar a los jugadores. En muchas partes del mundo, el juego estuvo prohibido, debido a que se consideraba un acto de brujería. Incluso se corrió el rumor que Charlie se trataba de un niño mexicano que fue Más tarde se descubrió que se trataba de una campaña publicitaria de una película de Warner Bros. Sin embargo, muchos afirman que el juego Charlie Charlie es una variante del juego de la Ouija. ¿Y tú, jugaste con Charlie? Disfruta con la capa más fría de Bubulubu. Cómpralo y congélalo. ¿Sabían ustedes que en nuestra Tierra existen varias puertas que dan hacia el infierno? Algunas personas dicen que 7, otras que 10, otras que 11, 13... Bueno, el caso es que ustedes lo que están viendo aquí es una de esas puertas. En un video anterior ya les había hablado sobre otra que está en Estados Unidos. Es en un cementerio llamado el cementerio Stull, que está ubicado en Kansas. Y bueno, dicen que el Papa Juan Pablo II no quiso pasar en su avión encima de ese cementerio por lo mismo. Pero bueno, hoy nos vamos a ir a República Checa, que es donde está este castillo. Si mi pronunciación es correcta, este es el castillo Houska y ha sido escenario de un montón de cosas sobrenaturales. Desde la construcción de este castillo hay ciertos datos como que no hacen mucho sentido con la explicación que dieron. Desde el momento que lo estaban construyendo ha sido una incógnita porque el monte, el cerro donde lo construyeron no tiene importancia, tampoco tiene relevancia estratégica. Otra cosa es que este castillo no tiene agua y además su fortaleza, o sea, la manera en cómo está protegido este castillo es por dentro, no por fuera. Es decir, que no protegen al castillo de alguien que quiera entrar, sino de alguien que quiera salir. Investigadores en años más recientes dijeron: en las crónicas no hay muchos registros sobre la primera construcción del castillo, pero queda claro que Houska no debe protegerse de sus alrededores, sino que protege al mundo de algo que se encuentra en su interior y que no debe salir. Los lugareños tienen algo muy claro, y es que este castillo se hizo para sellar una puerta que daba hacia el infierno, ya que aquí, en la tierra donde fue construido, hay una hendidura bastante grande. Quien ordenó que se construyera este castillo fue el príncipe Slavibor y se lo dio a su hijo. Fue construido en el siglo X y su hijo se llamaba Housa, y de ahí pues fue que tomó este nombre. Cuando fue construido, o sea, eso sí quedó como registrado en la historia, pero después como que ya no se volvió a mencionar hasta el año 1270. Pues se perdió por mucho tiempo más porque volvieron a tener registros hasta el año 1310, cuando este castillo pasó a manos de la nobleza. Y a partir de ahí es cuando las cosas se empiezan a poner raras. En esos escritos de 1316 fue cuando empezaron a poner que este castillo sellaba una entrada del infierno y que pues las protecciones era para que lo que sea que estuviera dentro no saliera al mundo exterior, ya que lo que estaba sellado en este castillo provenía de una fuerza misteriosa que ni ellos sabían de dónde había venido. En el castillo hay esta clase de dibujos donde lo que están representando es que de esta hendidura que está en el castillo salían bestias, criaturas, mitad humanos, mitad animales, por lo que nadie se atrevía a acercarse, y además nunca pudieron investigar hasta el día de hoy qué tan profunda es esa hendidura. Además, estas criaturas que salían hacían daño a los humanos, a los animales y a toda la naturaleza en general, por eso era primordial que se mantuvieran contenidas ahí. Como les dije, desde su construcción estuvo raro, porque cuando el rey ordena que se construya, hubieron muchos obreros que murieron de forma misteriosa, y al morir tantos y la gente ya no quería trabajar, el rey ordena pues que se investigue qué está ocurriendo en las profundidades de este castillo. Y al ver que no pueden investigar a fondo qué es lo que está pasando, ofrece algo bastante tentador, sobre todo a las personas que estaban condenadas a muerte. A que este rey les dijo: mira, yo te voy a perdonar la vida y te dejo libre, y lo que tú tienes que hacer es bajar por esa grieta y decirme qué ves, así de sencillo. Así era como lucía hace cientos de años esa entrada al infierno. Hubo algunas personas que dijeron: sí, yo quiero salvar mi vida, y pues sí, acepto bajarme por esa grieta, así que lo que hacían era amarrarles una cuerda en el cuerpo e irlos bajando en aquella grieta. Al descender unos cuantos metros, estas personas comenzaban a gritar aterrorizadas, suplicando por aquella condena que tenían, que era la muerte. Quienes eran testigos de esto, además de los condenados a muerte, decían que estas personas regresaban como avejentadas unos 30 años con el cabello completamente blanco. Finalmente, la mayoría de ellos murió sin siquiera decir una palabra de qué habían visto en aquella grieta. El rey con esto comprendió que era algo con lo que no podía luchar, así que se ordenó que construyeran una capilla ahí mismo. Esta capilla fue consagrada a San Miguel y hay bastantes pinturas respecto a eso. Las personas que han visto esta pintura y las estudiaron dijeron que están representadas una arquera zurda, mitad mujer y mitad monstruo, que apunta su arco contra un hombre, y esto representa a aquellas criaturas que salían de esta hendidura. Siguieron pasando los años, ellos no sabían qué era lo que había al fondo, así que pues solamente sabían que lo tenían que contener. Cuando comienza a aparecerse otro ser, este ser era sin rostro, con una capucha negra, pero este no representaba peligro para los humanos, más bien como que cuidaba al castillo de alguna manera. Siguieron pasando cosas porque por ahí leí que de esta hendidura salió
un ser que traía unas predicciones que daban hasta el año 2006. Ahora, siguen pasando las cosas raras, o sea, yo no sé por qué cuando hay este tipo de lugares como que siguen atrayendo a que ocurran este mismo tipo de actividades, porque en el siglo XV hubo una guerra y pues usaron este edificio como para protegerse. Funcionaba como refugio pues, y el comandante también practicaba la magia oscura. Según los registros, ahí dentro del castillo había una habitación que le llamaban el Salón de los Cazadores, y ahí era donde este comandante practicaba la hechicería. La colaboración de criaturas terribles, ¿será las mismas que ellos vieron cuando estaban construyendo el castillo? Tal vez. Lo que pasaba era que este comandante estaba haciendo experimentos para buscar la inmortalidad, y por eso se creía que los espíritus lo acompañaban durante sus rituales. En esa misma habitación, ese comandante fue desvivido desde afuera. O sea, alguien le mandó unas flechitas y le cayeron adentro de esa habitación, terminando con su vida. Actualmente el castillo está abierto al público, y a las personas que entran a esta habitación dicen que se pueden ver sus huellas deambulando por el salón cada noche, ya que se cree que su alma se quedó atrapada en este castillo igual. Ahora nos vamos un poco más adelante en la historia, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí los alemanes llegaron y confiscaron este castillo. Los lugareños preferían no acercarse porque ellos sabían perfecto que los alemanes estaban realizando experimentos sobrenaturales, buscando dominar a las fuerzas demoníacas que aquí estaban contenidas. O sea, ¿están de acuerdo que ya pasaron muchos años en la historia y sigue relevante el hecho de que hay criaturas atrapadas aquí? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial quedó abandonado por muchos años, y fue hasta la década de los 90 cuando alguien se hizo encargado de este edificio y lo abrió al público. Dije edificio, no, de este castillo, y a los visitantes que iban también les ocurrían cosas raras. A pesar de que van un montón de turistas cada año, hay encargados, ¿están de acuerdo que ya hay muchísima más tecnología como para investigar qué hay en esa grieta? No han podido saber. Nadie se atreve a meter siquiera una cámara, o meterse ellos, no sé, en esa grieta para ver hasta dónde llega, qué hay, nada, nadie se atreve. Lo máximo a donde llegan es aquí, que esto es como el sótano, y aquí es donde empieza aquella hendidura, esa grieta. El encargado dice, el que entra en Hohuska y se comporta como un invitado, no le va a pasar nada. Sin embargo, los que pretenden algo malo tendrán problemas. Algo así es lo que ven, imagínense, o sea, ¿ustedes entrarían aquí como para, ay, vamos a ver hasta dónde llega o qué hay abajo? Yo creo que yo no. ¿Y están de acuerdo que sí, de esa grieta salían criaturas con predicciones de hasta el año 2006? ¿Puede ser que todavía están ahí contenidas? Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de este castillo, de esta entrada al infierno? ¿Se atreverían a entrar? ¿Se atreverían a entrar en esa hendidura, en esa grieta para ver qué hay? ¿O qué creen ustedes que vieron las personas que sí lo hicieron para que les perdonaran la vida? O sea, para que terminaran gritando apenas unos cuantos metros, unos cuantos minutos de que los habían metido ahí y salieran con 30 años más y el pelo blanco. ¿Qué hay? Así que díganme sus opiniones y yo, como siempre, los estoy leyendo. Imagina que tus papás te mandan a recoger algo o a ir a la tienda. Tú vas, haces lo que te pidieron, regresas a casa y, casual, descubres que pasaron 50 años, todo lo que tú recordabas ya cambió, tus papás están mucho más grandes de edad y además te estuvieron buscando por estos 50 años porque no supieron qué te pasó. Bueno, pues hoy les voy a contar el caso de Emily, la niña que desapareció y regresó 50 años después, siendo niña, cabe aclarar. Esta historia es muy conocida en Estados Unidos ya que ocurrió en Alabama en el año 1905. Esta era una familia conformada por los dos padres y su hija de 5 años llamada Emily. Los papás de Emily le pidieron a la niña que fuera al bosque a recoger unas bayas porque querían hacer un postre. Esto ya era costumbre para ellos. Emily hacía esto todo el tiempo y regresaba sin ningún problema. Ella ya sabía como a dónde ir, de dónde no alejarse, todo ya lo sabía y nunca había pasado nada. La niña muy obediente tomó su canasta, que usaba siempre, y se dirigió hacia el bosque para recoger las bayas y otras frutas que le habían pedido. Era normal que la niña se tardara unos cuantos minutos en hacer esto, pero al ver que ya habían pasado varias horas, ya fue que se dieron cuenta que la niña estaba tardando demasiado, seguramente algo malo había pasado. Los padres desesperados salieron a buscarla gritando su nombre por todas partes y la niña no aparecía. Muy alarmados también les pidieron a vecinos y amigos que se unieran a la búsqueda y por más que buscaron alguna pista, ropa, la canasta que traía, lo que sea, no encontraron nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas se siguió con la búsqueda, ya que en el pueblo se habían formado grupos y estos grupos salían a diferentes partes del bosque a seguir buscando a la niña. Incluso buscaron ya muy en las profundidades porque había un barranco en la zona y ni ahí había nada. Que la búsqueda no diera resultados, ya se imaginarán, los padres de Emily estaban totalmente destrozados, no se podían recuperar de la pérdida de su hija y a pesar de que ellos eran una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno de su hija porque a pesar de que no encontraron el cuerpo como tal, ellos estaban seguros de que su hija había fallecido. Pasaron los años, más de 50 años, y a la mamá de Emily le gustaba mucho sentarse todos los días al frente de su casa para mirar el paisaje. Y de repente notó que a lo lejos venía una niña acercándose a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, porque esa niña que se acercaba a su casa era su hija, Emily. Era la misma niña pequeña, de 5 años, con la misma ropa con la que se perdió ese día y con su canasta llena de las bayas y las frutas que le habían pedido que buscara. La señora le llama a gritos a su esposo para que saliera a ver y cuando salen los dos, la niña entra corriendo, como si nada, y les entrega la canasta llena de las bayas. Los papás sí la abrazaron y la besaron y todo, pero ni la niña ni ellos estaban entendiendo qué estaba pasando.